Padre, te damos honor, honra, gloria, alabanza a ti. Gracias por permitirnos estar una vez más en tu casa. Y gracias, Señor, por decidir, querer que nuestra vida sea un santuario para ti. Hoy, Señor, te pedimos que establezcas tu paz en cada uno de nosotros, en nuestras mentes y en nuestros corazones. Que nos permitas estar a todos en un mismo sentir. Te pido, Señor, que te lleves toda distracción de pensamiento, de espíritu, Señor, para que todos podamos enfocarnos en tu voz. En el nombre de Jesús, llévate todo aquello que pueda distraernos, y aún si en el ambiente haya algo que pueda, Señor, intervenir, inmiscuirse, estorbar, Señor, a lo que tú quieres hacer, llévatelo en el nombre de Jesús. Que haya libertad, Señor, para poder escuchar. Que no escuchemos pesadamente, sino que escuchemos, Señor, con oídos dispuestos. En el nombre de Jesús, Señor, que se abran, Señor, los oídos espirituales y que venga tu espíritu de sabiduría, Señor, para llevarnos al entendimiento de tu palabra, y que tu Espíritu Santo nos guíe hasta toda la verdad. Te lo pido en el nombre de Jesús. Obra en cada mente y en cada corazón, que todo pensamiento que nos lleva a dispersarnos y a perdernos, Señor, de lo que tú quieres hablar, sea quitado. Y que haya, Señor, un enfoque único y exclusivo a tu voz, en el nombre de Jesús. Amén. Quiero invitarle a Primera de Timoteo capítulo 4. Primera de Timoteo capítulo 4, verso 1 en adelante, y vamos a leer algunos versos salteados para introducir el tema de hoy. Fíjese lo que dice: pero el Espíritu dice claramente. ¿Cómo dice el Espíritu? Lo dice claramente. El Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. 2. Por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. 4. Porque todo lo que Dios creó es bueno, y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Ahora mire el 6. Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutridos con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Mire el verso 11. Esto manda y ¿qué? Y enseña. Ahora vámonos al capítulo 6, versículo 3. 6:3 de Primera de Timoteo. Dice: si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, 4, está envanecido, nada sabe, y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Resumiendo un poco todos estos versos que leímos, y que es la temática de lo que
Pablo le está queriendo enseñar a Timoteo en capítulo 4, capítulo 5 y capítulo 6, vemos la importancia que el Señor le da a un proceso que se llama enseñanza. Y Dios le da esa importancia a ese proceso llamado enseñanza porque es un proceso a través del cual una persona puede llegar a salvación o puede ir a condenación. Ahora bien, cuando hablamos de enseñanza, hay tres elementos fundamentales que se conjugan en un proceso de enseñanza. Número uno, ¿quién enseña? ¿Y cómo se llama el que enseña? Un maestro. Número dos, lo que enseña. Y número tres, ¿a quién enseña? Son los tres elementos de ese proceso de enseñanza. Y aún pudiéramos decir que hay un cuarto para que se complete esa cuadratura. ¿Quién enseña? Lo que enseña, a quién enseña y el resultado de lo enseñado. Por eso es algo muy importante que no debemos pasar por alto. Ahora, el día de hoy hemos llamado esta enseñanza maestros, porque quiero que podamos meditar con mucho detenimiento, por lo menos en una primera fase, lo que en realidad quiere Dios a través de los maestros. Lo primero que debemos entender es que el Señor ha determinado todas las cosas desde la eternidad. Él ya ha preparado todo de antemano, aún a los maestros. Por eso cuando vamos a Mateo capítulo 6, quiero que me acompañe. Mateo capítulo 6, verso número 10. Fíjese lo que dice. Dice, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también, ¿en dónde? En la tierra. Entonces, ¿de qué se trata? De que usted y yo nos ajustemos a una voluntad que ya está establecida, ¿en dónde? En el cielo. Pero que el Señor quiere que también se establezca en la tierra, o es decir, en nuestra propia vida. Entonces es que el cuento es, ajústate a la voluntad de Dios o ajustémonos a la voluntad de Dios y no que la voluntad de Dios se ajuste a mi voluntad. Y hablando entonces de esto tan importante como es la enseñanza y de ese primer elemento o esa primera parte de ese proceso que es un maestro, la pregunta que te tienes que hacer hoy día es, ¿quién es tu maestro? ¿Quién es tu maestro? Hombre o mujer, ¿quién es tu maestro? Y la respuesta va a determinar mucho el proceso de tu vida. Algunos pueden decir, mi maestro es X persona, Y persona, mi maestro es Jesús, mi maestro es Dios. Algunos más espirituales podrán decir eso. Pero la pregunta es, ¿en realidad es eso? ¿En realidad Dios es tu maestro? ¿En realidad esa persona que tú dices en realidad es tu maestro? Porque encontramos en el mundo moderno y en todas las edades en realidad que las personas han determinado inconscientemente muchas veces a escuchar muchos maestros. Porque maestro no necesariamente es una persona. Porque ¿qué es lo que hace un maestro? Un maestro enseña. La pregunta es, ¿de dónde estamos aprendiendo? Algunos aprenden en la universidad más famosa de todo el mundo. ¿Sabe cuál es la universidad más famosa de todo el mundo? La universidad de la vida. Y entonces alguno dice, a mí nadie me ha enseñado, a mí la vida me ha enseñado a golpes. Pero eso no es del todo cierto. Es decir, la vida te ha traído una serie de situaciones que has vivido a través de las cuales has adquirido ciertas enseñanzas, pero en realidad tenemos que ir más profundo que eso.
Podemos decir que nuestros padres pueden ser esos primeros maestros que tenemos. Luego vamos a la escuela y aunque son maestros académicos, en muchos casos también son maestros en ciertas áreas de nuestra vida, porque los estamos viendo y los estamos oyendo constantemente. Pero muchos otros comienzan a nombrar inconscientemente en su vida maestros a otras personas, a sus amigos, al más popular de la escuela o a la más popular de la escuela, a los que parecieran que tienen como ese don de liderazgo, porque mueven gente y todo el mundo va detrás de ellos y todos hacemos lo que ellos quieren hacer. A veces nuestros maestros pueden ser lo in, la cultura, lo que está de moda, y todos nos ajustamos a la cultura, a lo que está de moda. Todo esto simplemente son ejemplos e ilustraciones para que usted y yo podamos meditar en realidad. ¿Quién es mi maestro? Porque dice entonces la Escritura que el Señor quiere que se haga su voluntad, quiere que se establezca su voluntad en nosotros como ya está establecida en el cielo. Y en el cielo Dios ha establecido para nosotros maestros. Maestros a través de los cuales usted y yo aprendamos ciertas cosas necesarias para el desarrollo y el proceso de nuestra vida. Porque ¿cuál es el propósito? Y esta es otra pregunta. ¿Cuál es el propósito divino para un maestro? ¿Qué es lo que Dios quiere que un maestro haga? Vámonos a Lucas capítulo 6. Lucas capítulo 6, verso 40. Lucas capítulo 6, verso 40. Mire lo que dice. El discípulo no es superior ¿a quién? A su maestro. Mas todo el que fuere ¿qué? Perfeccionado será como su maestro. Entonces, ¿cuál es el verdadero propósito de un maestro? Algunos dirán, pues enseñarnos. Pero es mucho más que simplemente enseñar, porque creo que también hemos malentendido el significado de enseñanza y hemos limitado el significado de enseñanza a simplemente una mera transmisión de conocimiento. Creemos que un maestro es alguien que tiene algo que enseñar solamente en términos de conocimiento, lo cual tiene cierta razón, pero no toda la razón. Dice aquí que el discípulo no es superior a su maestro, pero fíjense lo que dice, mas todo el que fuere ¿qué? Perfeccionado, mostrándonos así dentro de este verso que hay un propósito de Dios a través de la vida de un maestro, y es que el discípulo llegue a la perfección. Ese es el propósito. Es decir, el maestro tiene la responsabilidad de guiar a un discípulo, a un alumno, un estudiante, como usted lo quiera llamar, a que desarrolle todas las habilidades y todo lo necesario en su vida para que llegue a la madurez, que es un sinónimo de perfección. Pensémoslo en lo natural. Estamos siendo niños de 5 o 6 años, vamos a la escuela primaria. Hoy día no es novedoso la escuela porque ya desde el meses de nacido ya se llevan a un niño a una entidad educativa. Pero años y años atrás, pocos tuvimos esa oportunidad y ingresábamos a la escuela por primera vez a los 5, 6 años, 7 años, íbamos al primer grado. Y nos enfrentábamos a ese mundo nuevo de la escuela. Y entonces, en mi caso, en la dinámica de enseñanza en Colombia, se asigna una maestra para todo un grupo y esa maestra o maestro da todas las materias o asignaturas de ese curso. Diferente a bachillerato o al high school, en donde hay un maestro para cada asignatura. En la primaria no, en la primaria es una sola persona. Y entonces llega esa persona, se presenta, soy fulanita de tal, voy a ser su maestra.
Y entonces comenzaba todo el currículum y te enseñan todo lo necesario en ese grado para que desarrolles ciertas capacidades para que puedas ir al siguiente grado. Y en el siguiente grado lo mismo para que cada vez vayas creciendo, desarrollándote, cada vez vayas madurando más intelectualmente. Hace años atrás había un valor agregado muy importante y era que los maestros lo hacían por vocación. Hoy escasean ese tipo de maestros. No puedo decir que todos los maestros no sean de vocación, pero lamentablemente hoy día muchos maestros solamente lo hacen porque es un trabajo y no por vocación. Y habrán todavía muchos otros que sí lo hagan también por vocación. Pero se veía y se notaba mucho más muchos años antes. La maestra era como una segunda mamá para uno, porque no solamente te enseñaba matemáticas, español o lenguas, sino que también te enseñaba normas de urbanidad. De hecho, en mi tiempo había una asignatura que era las normas de urbanidad. Cómo es que uno se debe comportar, que hay que decir por favor, que hay que decir gracias, buenos días, despedirse, saludar, etc. Y cada vez que te veía la maestra que hacías algo incorrecto, cada maestro tenía una forma diferente de corregir. En mi caso me jalaban las orejas, por eso las tengo tan grandes. Se podrá usted dar cuenta de cuántas veces me llamaron la atención de niño. Pero se percibía que no era como una forma de maltrato, sino que en realidad era un deseo de esa maestra de querer que uno corrigiera ciertas actitudes en su vida. Ahora, todo esto, ¿por qué estoy hablándolo? Porque el propósito de un maestro en realidad es que se establezca un vínculo con la persona que le enseña, un vínculo que va más allá de simplemente yo darle un conocimiento, un vínculo de vida, en donde yo pueda transmitirle conocimiento, pero también la aplicación de ese conocimiento, de manera que esa persona pueda aprender y desarrollar todo lo necesario en su vida hasta que llegue a ser una persona madura o perfecta. Y dice entonces, mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. ¿Qué quiere decir? Que aquel que ya recibió esa enseñanza, esa formación y se desarrolló y maduró y creció, va también a su vez ser un maestro para otros. Porque eso es parte del proceso de Dios. Dios no quiere que seamos siempre alumnos de una persona. Dios quiere que eventualmente usted, que hoy es un alumno, un discípulo, un aprendiz, se convierta en un maestro para otros. Pero hay que desarrollar su vida. Entonces el discípulo no es superior al maestro. Y vuelvo y le repito, no se trata solamente de enseñar conocimiento. Y si vamos al ámbito cristiano o al ámbito espiritual, un maestro no es solamente el que enseña la Biblia, porque se supone que si es un maestro tendría que enseñar la Biblia. Fíjese cómo comenzamos este tiempo leyendo en Primera de Timoteo, en el capítulo 6 y en el capítulo 4, cómo dice que en los postreros tiempos muchos apostatarán de la fe. Dice, escuchando a espíritus engañadores. Es decir, algunos que están levantándose en el Señor, conociendo al Señor, conociendo la verdad del reino, en algún momento por un descuido van a empezar a poner oído a otras enseñanzas, a otros maestros que pueden enseñar cosas que pueden parecer lógicas, que pueden parecer buenas, pero que en realidad la esencia espiritual es un engaño. Y un engaño que nos va a llevar a apostatar de la fe, es decir, a negar la fe. Por eso hay que tener mucho cuidado con esto y no tomarlo a la ligera. Y entonces nos está diciendo el Señor que esa enseñanza que viene a través de un maestro tiene que ser algo que va más allá, mucho más allá. Vámonos a 2 de Timoteo ahorita, capítulo 4. 2 de Timoteo, capítulo 4, verso número 3.
Dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán ¿qué? ¿Qué se van a amontonar? Maestros. Conforme a sus propias concupiscencias. Cuando hay un deseo de oír, de oír y de oír y de oír, no de aprender necesariamente, van a aparecer muchos que van a querer enseñar, pero de sus propias concupiscencias, de lo que ellos quieren, de lo que ellos desean. Dice, porque vendrá tiempo, y estamos en ese tiempo, en donde hay muchos que enseñan, pero de sus propias concupiscencias. Y no me refiero solamente a pastores, si usted lo quiere poner en esos términos. Me refiero a muchas personas que enseñan en diferentes ámbitos. Enseñan de sus propias concupiscencias, de sus propios deseos carnales. Y eso es lo que está proliferando hoy día. Enseñanzas sensoriales. Busca a Dios porque a Dios hay que sentirlo. O busca a Dios porque Dios te quiere bendecir y te va a bendecir, y la bendición la traducen en dinero. O busca a Dios porque Dios te va a sanar, y entonces solamente para una persona Dios es el que sana nada más. Y le pregunto, ¿a usted le gustaría, a usted individualmente le gustaría que alguien lo buscara por interés? Imagínense cómo se siente usted cuando alguien que hace mucho tiempo no ha hablado con usted, que se perdió la comunicación por cualquier circunstancia, un buen día le llame y usted ve su teléfono, me está llamando tal persona, tiempo de no hablar con esa persona, y te llama, y algunos que son un poco decentes por lo menos te saludan. Hola, ¿cómo estás? Tiempo sin hablar contigo, y hacen una introducción. Pero la motivación de la llamada no era saludarte ni saber cómo estaban. La motivación de la llamada es que necesitan algo de ti. Y se siente feo, ¿cierto? Cuando alguien solo te busca por lo que tú le puedes dar. ¿Creen que con Dios es distinto? Dios quiere que le busquemos porque le amamos. Por supuesto que el Dios nos va a dar todo lo que necesitemos, pero Dios quiere que le busquemos porque le amamos. Y quizás alguno comience a buscar a Dios porque necesita que lo sane, que lo libere, que le ayude en sus finanzas, etc. Puede comenzar así, pero Dios sabe que en el profundo del corazón de esa persona hay un amor que se puede desarrollar. Pero Dios también conoce a aquellos que de boca o de dientes para afuera dicen amar a Dios, pero en realidad en su corazón lo único que quieren es usar a Dios. Dios lo sabe. Y entonces cuando hay gente de esa manera, que busca de esa manera, que quiere simplemente oír, dice la Biblia, se amontonarán. ¿Qué es un montón? Mucho. Van a aparecer muchos maestros, pero fíjense lo que van a enseñar, que van a enseñar conforme a sus propias concupiscencias. ¿Qué leíamos en Mateo 6:10? Que Dios quiere que se establezca su voluntad en la tierra como en el cielo. Pero hay un tiempo en donde muchos van a querer enseñar de su propia concupiscencia. Y le dije hace un rato, enseñar, o un maestro no solamente debe transmitir conocimiento, un maestro debe establecer un vínculo. Se lo pongo en esta perspectiva. Todos en algún momento hemos ido al doctor. Y cuando uno va al doctor, lo primero que hace el doctor es hacer preguntas. Preguntas que tienen que ver con nuestros antecedentes médicos, antes incluso de hacernos cualquier tipo de examen físico. Pregunta:
En su familia hay personas con hipertensión, con diabetes, con esto, con lo otro. ¿Ha sufrido usted alguna vez esto o lo otro? Y hacen un montón de preguntas. Y en el sistema actual, una de las cosas que se maneja es que hay un doctor asignado para una persona o para una familia. ¿Por qué razón? Porque se dieron cuenta en los sistemas de salud que estar cambiando de doctor y de doctor no daba un buen resultado, no se le daba un buen tratamiento al paciente. Por la siguiente razón: porque un doctor puede tener el conocimiento médico para tratar cualquier enfermedad, pero piensa por un momento, yo tengo un doctor, me pongo de ejemplo, yo tengo un doctor que ha trabajado conmigo por muchos años, siempre he consultado con ese doctor y él sabe cuáles son todas mis situaciones de salud que he tenido, pero por alguna razón visito a otro doctor que también es doctor, tiene conocimiento médico, y voy por alguna situación, por una dolencia, por una enfermedad, y resulta que ese doctor, como sabe de medicina, simplemente me dice: tienes un dolor de tal cosa, ok, te receto esta medicina, ve y tómatela. Y voy yo y me tomo la medicina porque el doctor me lo dijo, y resulta que al tomarme esa medicina comienzo a sentirme peor. Y resulta que es que este doctor al que fui la última vez no sabía que yo era alérgico a un componente de esa medicina que me recetó. Pero si hubiera ido a este otro doctor que me ha conocido por mucho tiempo, que ya se ha establecido un vínculo con él, que ha conocido todo mi proceso de desarrollo, que ya sabía de mis alergias, que ya sabía de todas esas cosas, obviamente este doctor no me iba a recetar esa medicina, me iba a recetar otra medicina diferente. ¿Qué quiero decir con esto? Que no porque yo tenga conocimiento bíblico necesariamente puedo ser maestro de todos. ¿Por qué? Porque hay que establecer un vínculo, hay que tener un conocimiento de la persona. Y cuando digo conocimiento de la persona, no es solamente cómo te llamas, dónde vives, cómo se compone tu núcleo familiar. No, conocer a la persona más íntimamente. Por eso cuando uno establece ese vínculo, uno ya sabe cuando la persona está bien o está mal, con solamente mirarla. Y viene uno y le dice: oye, ¿te pasa algo? Y siempre es: no, nada. Pero como uno ya conoce a la persona, uno sabe que hay algo, porque ya hay un vínculo, ya hay un conocimiento. Es lo mismo que pasa en la pareja. Ya entre pareja nos conocemos perfectamente. Ya sabemos qué significa una mirada, ya sabemos qué significa un gesto, porque nos conocemos. Ya sabemos cuando la esposa está enojada o cuando el esposo está de mal humor. Ya lo sabemos porque ya nos conocemos. Y no tenemos que decirlo necesariamente. ¿Por qué? Porque hay un vínculo, una conexión. Lo mismo pasa con un maestro. Ahora, ¿no se ha preguntado por qué Jesús se tuvo que tomar 3 años y medio para formar 12? ¿Será que eran tan cerrados de mente que no podían entender antes todo lo que Jesús les enseñara? Posiblemente sí, también. Pero en realidad una de las razones que yo observo en la Escritura del por qué se tomó el tiempo es porque quiso establecer un buen vínculo con ellos, conocerlos. Jesús conocía cómo era el temperamento de Pedro, cómo era Pedro de impulsivo. Y por eso cuando Pedro le dice al maestro: no, si es necesario yo voy a morir por ti, Jesús le dijo: ay, Pedro, te conozco, eres demasiado pronto para hablar y no sabes en qué te vas a meter. Es más, te lo voy a decir así: no te vas a ir a morir por mí, al contrario, me vas a negar. Yo ya lo sé. Jesús lo conocía. Jesús conocía que los discípulos iban a escandalizar de él, es decir, se iban a asustar y cada uno patitas para correr. Se iban a dispersar todos. Jesús lo sabía porque los conocía. Jesús conocía a estos 2 hermanos un poquito arrogantes, que un día vinieron y le dijeron: Jesús, ¿sabes? Tenemos una petición.
Cuando llegue el tiempo de tu reino, queremos sentarnos uno a la derecha y otro a la izquierda. Ay, muchachos, no saben lo que piden. Jesús los conocía a todos porque estableció un vínculo. Porque no se trata solamente de decir, miren lo que dice tal versículo, miren lo que dice tal esto, miren lo que significa aquello. No solamente es eso, es establecer un vínculo. Piénselo usted como padre. ¿Cómo le enseña usted a su hijo o a su hija? No solamente le transmite conocimiento. El conocimiento se transmite porque hay un vínculo como padre con tus hijos. Y muchas veces, por más que les digas un montón de cosas, ni te hacen caso a lo que les dices. Porque ¿a qué hacen más caso? A lo que ven. Porque hay un vínculo. Y por eso cuando muchos padres hoy ven a sus hijos, ven como una réplica de sí mismos en su actuación, en su forma de hacer las cosas. Entonces, muy importante que entendamos que en el proceso de enseñanza no basta simplemente con tener un conocimiento bíblico. Hay que conocer a aquellos a los que enseñamos. ¿Por qué? Porque cuando vemos en la palabra, si me acompaña a Juan capítulo 17, versículo 6, le dije al principio que todo esto se estableció en la eternidad, todo esto estaba establecido en el cielo, por eso dice la escritura que se haga tu voluntad como en el cielo. Mire lo que dice Juan 17, 6. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo ¿qué? Me diste. ¿Quién está hablando aquí? Jesús. Jesús está orando. Y en esa oración que Jesús está haciendo al Padre, fíjese lo que le está diciendo. He manifestado tu nombre ¿a quiénes? A los hombres que del mundo me diste. Y aún dice, tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. Es decir, ¿Jesús es un buen maestro, sí o no? Porque ¿qué fue lo que hizo Jesús? Lo que Jesús hizo fue enseñarle todas las cosas que el Padre de antemano le había dicho a él que les debía enseñar para que ellos pudieran desarrollarse en su vida de tal manera que aún faltando Jesús ellos pudieran seguir su proceso y cumplir el propósito. Por eso leíamos ahorita que el discípulo no es mayor que su maestro, sino que el maestro debe llevar al discípulo a que sea igual a él, es decir, a la perfección, a la madurez, a que tenga la capacidad de poder enseñar a otros. Ahora miremos el verso 12 de ese mismo capítulo. Fíjese esto. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. ¿A quiénes? A los que me diste, yo los guardé. Y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Entonces fíjese que en el vínculo o en el proceso de enseñanza, si lo queremos llamar de esta manera, Jesús en estos dos versos nos está mostrando las dos caras de la moneda en el proceso de enseñanza. Número uno, que nosotros debemos dar a conocer el conocimiento, las enseñanzas que el Señor nos ha entregado. Pero número dos, nosotros también debemos guardar a los que nos fueron dados. Y eso no lo vamos a poder hacer si no hay un vínculo establecido. Porque muchos se pueden parar como maestros frente a un auditorio, simplemente dar una cátedra y salen y se fueron y ni cuenta se dieron de quiénes son las personas que estaban escuchándolo. En realidad eso no es un maestro conforme a lo que Dios quiere. Un maestro establece vínculos. Un maestro transmite conocimiento, pero también a la misma vez guarda, protege, ayuda en ese proceso. ¿Para qué? Para que no se pierdan los que están aprendiendo. ¿Estamos bien hasta aquí? ¿Estoy siendo claro? Bueno.
Sigamos adelante. Pregunta, ¿por qué Dios quiere que le prestemos atención a esto? ¿Por qué para Dios es importante este tema y lo trae a colación hoy? Porque fíjense muy bien que esto es algo tan determinante que nos puede llevar o a la vida o a la muerte. Vuelvo y le hago referencia a lo que hablamos al principio en Timoteo, que dice que va a llegar un tiempo donde muchos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores. Entiéndase esto, a maestros que enseñan, pero que dentro de ellos hay espíritus operando con engaño. Y recuerde que el engaño no es una mentira completamente de frente. El engaño, por supuesto que se basa en la mentira, pero es todo un plan y toda una estrategia con astucia para hacer caer a alguien. Entonces no se va a percibir muy fácilmente la mentira. Por eso habla de espíritus engañadores, van a engañar. Fíjense lo que dice segunda de Corintios capítulo 11 verso 3. Segunda de Corintios capítulo 11 verso 3. Segunda de Corintios 11, 3. Mire lo que dice. Pero temo, dice Pablo, que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad. ¿A quién? A Cristo. Mire lo que dice Pablo, pero temo. Porque la serpiente, como dice Génesis 3, es astuta más que todos. Y el enemigo va a usar de astucia para procurar engañar. ¿A quiénes va a engañar? A los que no conocen la verdad, pues ya los tiene engañados. Va a buscar engañar a los que están conociendo la verdad. A los que están en ese proceso de desarrollo y de crecimiento en conocer la verdad. A esos a los que quiere engañar. Por eso es que en este día el Señor viene a hablarnos de esto, de algo tan importante como que usted y yo tengamos muy presente quién es mi maestro, quién es esa persona a la que yo estoy escuchando. Porque escuche bien esto, al fin de cuentas no es un maestro el que escoge a los discípulos, es el discípulo el que escoge al maestro. Por una sencilla razón. Porque si yo me pongo en la posición de maestro, yo no puedo obligarle a usted a que me escuche. A no ser que use de artimañas de manipulación para que me escuches. Y si yo uso artimañas de manipulación para que la gente me escuche, ya de plano no soy un buen maestro. Yo no puedo obligar a nadie a que me escuche. Hay un discípulo que toma la decisión de decir: yo quiero escuchar la voz de esta persona o de esta persona o de esta persona. Y esa voz que tú escuches es la que te va a guiar. A uno podrá decir: no, yo quiero escuchar la voz de Dios. Claro que todos queremos llegar a escuchar la voz de Dios. Pero si ni siquiera escuchamos la voz de un maestro que Dios ha puesto para que guíe mi vida hasta que yo llegue a obtener la voz de Dios, pues mucho menos voy a escuchar la voz de Dios. Por eso es tan importante que usted entienda esto. ¿Quién es tu maestro? ¿A quién estás escuchando hoy día? Algunos no tienen un maestro, algunos tienen un staff de maestros, porque escuchan un montón de cosas. Y debemos comenzar a enfocarnos en qué estamos escuchando, a quién estamos escuchando. Fíjese, los noticieros o los medios de comunicación se pueden convertir en un maestro. ¿Por qué? Porque usted escucha una noticia
e inmediatamente usted reacciona frente a esa noticia y actúa con base en lo que escuchó de esa noticia. Entonces, eso que tú escuchaste influenció tu vida para que actuaras de una manera. Eso es un maestro. Un maestro puede ser la sociedad. Tú ves lo que la sociedad hace y eso influencia tu vida en tu comportamiento, entonces tú haces cosas para estar acorde a la sociedad. Ese es un maestro. Solo por poner algunos ejemplos. Entonces necesitamos tener cuidado de a quién estamos escuchando. ¿Por qué? Porque esto determina nuestra vida o nuestra muerte. Mire por un momento esta pregunta que el Señor hace desde el principio. Génesis capítulo 3, versículo 11. Génesis capítulo 3, versículo 11. Mire la pregunta que le hace Dios al hombre. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Mire, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Estaban desnudos desde hace tiempo, sí o no? Y no les importaba. No había, por decirlo de alguna manera, esa malicia de, ahí estamos desnudos, estamos mostrando lo que no debemos mostrar. Ahora piénselo más allá de lo físico. Mire más profundamente esta pregunta. ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Qué es la desnudez? Es mostrar completamente mi realidad a otro. En otras palabras, el hombre y su mujer estaban desnudos siempre delante de Dios, es decir, su vida era completamente transparente delante de Dios, delante de Dios, delante de Dios. Pero llegó un día en donde comenzaron a escuchar a otro maestro que les dijo: ey, están desnudos, cúbranse. En otras palabras, comiencen a ocultar cosas de su vida para que Dios no las pueda ver. Y por eso dice que tejieron con hojas algo que les cubriera, creyendo que era la forma de ocultarse de Dios. Pero Dios viene una vez más, como siempre lo solía hacer. Su voz viene a pasearse por el huerto y está buscando al hombre y no lo encuentra. Escuche esto, no lo encuentra. No porque no lo vea físicamente, no porque no sepa dónde está, sino que no encuentra esa conexión con el hombre. Porque cuando el hombre decidió escuchar a otro maestro, se cortó la conexión con Dios y estableció una conexión con otro maestro. No sé si me doy a entender. Y entonces Dios viene a buscar: ¿dónde estás, Adán? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Y pues, ante la voz de Dios, que todavía la podía percibir el hombre: ay, es que escuché tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y hasta el día de hoy el hombre se sigue escondiendo de Dios porque ha establecido un vínculo con otro maestro que no es Dios. Recuerde que la Escritura nos habla en el Salmo capítulo 1, versículos 1 al 3, y nos dice de la siguiente manera. Salmo capítulo 1, versículo 1 al 3. Ahorita vamos a regresar a este verso 11. Dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. ¿Bienaventurado quién?
El varón, no el hombre, el varón. Está hablando de una persona que ya tiene un desarrollo, un crecimiento espiritual. Por lo tanto, dice el Señor, es un bienaventurado. Versículo 3. Ese varón, fíjese cómo lo compara en la escritura. ¿Será como qué? Como un árbol plantado junto a corrientes de aguas. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo? Es que alguien que comienza a desarrollar su vida espiritual, que comienza a crecer espiritualmente, que comienza a tener una madurez espiritual, es una persona que en la escritura se conoce como un árbol, que en otras palabras es un maestro. ¿Por qué le digo esto? Regresémonos al 3:11 de Génesis. ¿Quién te enseñó que estabas desnudo?, pregunta Dios. Y fíjese la segunda pregunta. ¿Has comido del árbol del que yo te mandé no comieses? ¿Qué significa esto? Que si un árbol representa a un maestro, el fruto de un árbol son sus enseñanzas, lo que produce sus enseñanzas en otros. Y entonces al principio, en el capítulo 2, desde el versículo 9 en adelante, el Señor dice que pone al hombre en el huerto del Edén. Y en el huerto pone que nazcan árboles. 3 tipos de árboles. Dice, todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. Ojo, fíjese en esta tipología de árbol. Todo árbol bueno, delicioso a la vista y bueno para comer. Segundo tipo de árbol, el árbol de vida. ¿En dónde lo puso? En el medio del huerto. Tercer tipo de árbol, el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y le dice el Señor al hombre, mire, de todos los árboles pueden comer, pero del árbol de la ciencia del bien y del mal, no. Porque el día que de él comieres, ciertamente ¿qué? Entonces fíjese lo que implica poder escuchar a un maestro equivocado. Me puede llevar a la muerte. Y entonces Dios había determinado, puedes comer de todos estos árboles que son deliciosos a la vista y buenos. Come de todos ellos, es decir, recibe enseñanza de ellos. ¿Quiénes representan esos árboles? Por supuesto son maestros, pero ¿cuáles maestros? Fíjense, todos los libros de la Biblia son buenos para comer, todos. Hay enseñanza en cada uno de ellos. Árbol de vida es Cristo. Y Cristo, dice la escritura, que es poder de Dios y sabiduría de Dios. Por lo tanto, cuando yo voy a Cristo, ¿será que me va a enseñar algo mal? Por supuesto que no. Todas las enseñanzas de Cristo me llevan ¿a dónde? A la vida. Jesucristo dijo, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero el otro era el árbol de la ciencia del bien y del mal, del que el Señor le dijo, si comes de él vas a morir. Es decir, si escuchas la voz de ese maestro, vas a morir. Y por eso en el capítulo 3, versículo 11, miren la pregunta. Dijo Dios, ¿quién te enseñó? ¿Quién te enseñó? Por eso la Biblia es parabólica. Por eso cuando decimos, ay, comió del fruto, ay, solamente comió la manzana, porque lo figuramos como una manzana y ya la manzana es el simbolismo del pecado. No se trata del fruto literal. Es que comió de una enseñanza de un maestro equivocado. ¿Has comido del árbol de que te mandé no comieses? Por eso es tan importante que usted y yo podamos saber a quién escuchamos. ¿A quién escuchamos? Mire algo más. Hebreos capítulo 5, versículo 12. Hebreos capítulo 5, versículo 12. Hebreos capítulo 5, versículo 12. ¿Qué dice?
Dice, porque debiendo ser ya, ¿qué? Maestros. Después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Fíjese en eso. Debiendo ser ya ¿qué? Maestros. El Señor quiere que usted y yo nos levantemos como maestros. Pero antes de llegar a ser maestros tenemos que ser discípulos. Y siendo discípulos necesitamos nosotros tener muy claro quién es mi maestro. ¿Quién es? Ahora, no estoy diciendo con esto de que haya una única persona en el mundo que Dios haya destinado para que sea tu maestro, porque Dios no está encasillado a hacerlo de una sola manera. Dios tiene una multiforme gracia. E indiscutiblemente, si usted analiza su vida hasta el día de hoy ha sido el resultado de diferentes maestros que el Señor ha permitido en su vida, no solamente a nivel secular, por decirlo de alguna forma, sino en su vida espiritual. Y aun cuando quizás puedas decir, no, es que yo tuve este maestro que me enseñó mal, aún hoy puedes tomar esa mala enseñanza como un parámetro para decir, yo no voy a enseñar eso. Entonces aprendiste algo. Es decir, no podemos menospreciar nada de lo que hacia atrás el Señor ha permitido en mi vida, aún aquellas cosas que yo mismo me busqué, porque muchas veces nosotros nos buscamos cosas, pero el Señor, como es tan bueno y sabe hacer todas las cosas perfectas, encamina todas esas cosas que nosotros nos buscamos para que aprendamos una lección. Entonces, al fin de cuentas, todo eso nos ayuda. ¿Estamos bien con esto? Muy bien. Entonces, ¿a quién estamos escuchando? ¿A quién estamos escuchando? Porque el Señor quiere que usted y yo podamos desarrollarnos como hombres y mujeres que podamos en algún momento enseñar. Pero para que podamos enseñar, nosotros necesitamos primero aprender a ser discípulos, teniendo muy claro y muy presente a quién estamos escuchando. No podemos escuchar cualquier voz, tenemos que buscar escuchar la voz de Dios a través de aquellos que son verdaderos maestros para nosotros. Mire, el maestro no tiene la responsabilidad de hacernos la vida fácil. Al contrario, el maestro tiene que buscar estrechar el camino para nosotros, pero acompañarnos en el proceso. Vuelvo y le repito, el maestro no está para facilitarnos la vida. Al contrario, es para hacernos más angosto el camino, pero acompañarnos en el proceso. Para que no seamos del montón, de los llamados solamente, sino que seamos de los escogidos. Porque los escogidos son por los que van por el camino angosto. Termino con este último verso, 2 de Timoteo, capítulo 2. Segunda de Timoteo capítulo 2 versículo 1 y 2. Miren lo que le dice Pablo a Timoteo. Tú pues, hijo mío, es decir, Timoteo era un discípulo de Pablo, a tal punto que lo consideró un hijo. Había un vínculo. Ahora mire esto tan interesante. Pablo no estuvo presente todo el tiempo del desarrollo de Timoteo. Timoteo compartió algunos momentos con Pablo, sí. Lo fue y lo visitó a la cárcel en algunos momentos, sí.
Pero Pablo no estuvo todo el tiempo con Timoteo. Pero fíjense lo que dice: tú pues, hijo mío. De hecho, en esa misma primera carta, en el capítulo 1, no vaya, dice: a Timoteo, amado hijo. Y en la primera carta, en el capítulo 1, le dice: a Timoteo, verdadero hijo en la fe. Había un tremendo vínculo de Pablo con Timoteo. Ese era un discípulo de Pablo. ¿Qué dice? Esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Verso 2. Y mire esto: lo que has oído de mí, ¿lo que has qué? ¿Y por qué escuchaba a Timoteo a Pablo? Porque era su maestro. Ahora, ¿cómo oía Timoteo de Pablo? Mire, a través de cartas. Pablo le escribía cartas a Timoteo, de las cuales tenemos estas dos que están en la escritura. Y a través de cartas, Pablo discipuló a Timoteo. Lo cual rompe también un paradigma de presencialidad. Porque cuando hay un vínculo en el espíritu, no hay distancias que nos separen. Dice: lo que has oído de mí ante muchos testigos. Mire lo que le dice Pablo a Timoteo. Esto, en otras palabras, está diciendo: lo que tú has aprendido de mí, las enseñanzas que has recibido de mí, enséñaselas también a quienes. Mire, a hombres fieles que sean idóneos. ¿Para qué? Para enseñar también a otros. Fíjense cómo Dios nos quiere desarrollar. No para que nos quedemos siempre recibiendo y recibiendo y recibiendo, sino para que en mi desarrollo yo pueda desarrollar una elevación, una estatura, una conexión espiritual, un crecimiento espiritual, para poder empezar a enseñarle a otros. Por eso la misma naturaleza nos lo enseña. El hijo nunca deja de ser hijo, pero llega un momento en donde el hijo se debe ir de la casa. ¿Sí o no? A hacer su propia familia. Pero no deja de ser hijo porque se fue de la casa. Solamente que ya se va de la casa a asumir otra responsabilidad. Dios quiere que sea así. Que podamos nosotros desarrollarnos como maestros, pero primero, siendo discípulos, tengamos cuidado a quien escuchamos. Vuelvo y repito: un maestro no puede elegir a un discípulo. Es el discípulo el que elige al maestro. Y usted se preguntará: ¿y cómo sé yo quién es mi maestro? Pregúntale a Dios, porque eso está establecido desde la eternidad. Y Dios te va a llevar a que tengas un vínculo, una conexión con una persona, no como tú te la imaginas. Porque a veces pensamos: un maestro para mí tiene que ser una persona más grande que yo en edad. ¿Y cuántas veces Dios no nos enseña a través de un niño? Entonces, no tiene que ver con la edad, no tiene que ver con ninguna característica terrenal, tiene que ver con un vínculo que Dios estableció desde la eternidad para nosotros. Y lo vamos a percibir, lo vamos a sentir. Es más, usted hoy puede simplemente analizar qué voz escuchas. O sea, cuando escuchas la voz de alguien o de algunos, ¿cuál es la que más representa para ti? Y entonces esa es la que tú empiezas a decir: yo escucho esta y esta y esta, pero para mí la más importante es la de este personaje, hombre o mujer. Y cada vez que yo escucho, yo hago eso. Ese es tu maestro. No estoy diciendo que sea el correcto necesariamente. Ese es el que tú escogiste hoy. Por eso te digo: busca en Dios saber quién es tu maestro. Que el Señor te lo muestre. Que sientas en tu corazón eso. Porque de lo contrario vas simplemente a estar dándole vueltas y vueltas al desierto y nunca vas a llegar a la tierra prometida. Porque para llegar a la tierra prometida no es conforme a nuestra razón, sino conforme a la guianza de la voz de Dios. Guianza de la voz de Dios que viene a través de un maestro que Dios pone
para que traiga la voz de Dios a una persona, estableciendo un vínculo espiritual. Ojo, hago claridad también en esto, no un vínculo emocional solamente, un vínculo espiritual, porque a veces confundimos lo espiritual con lo emocional. ¿Qué quiero decir con esto? Que no necesariamente porque yo tenga hijos, yo voy a ser el maestro de mis hijos. Yo voy a poder enseñarles a ellos ciertas cosas como padre. Quizás en el propósito de Dios también yo sea ese maestro que voy a desarrollar a mis hijos hasta donde Dios quiere. Pero puede ser que yo simplemente cumpla una etapa del proceso y Dios tenga otras personas que vayan a enseñarle a mis hijos para que se desarrollen. Entonces yo tengo un vínculo emocional con mi hijo y puedo también tener un vínculo espiritual. Pero yo puedo establecer un vínculo espiritual con otra persona que no tiene nada que ver con mi familia. Por eso no confundamos los vínculos emocionales con los vínculos espirituales. Y que Dios nos dé la sabiduría para entender esto. Porque depende nuestra vida o nuestra muerte. ¿A quién escuchamos? Que no escuchemos a los espíritus engañadores, que con mucha astucia se están metiendo en las vidas de muchos que están en el camino de la verdad. Póngase de pie. Señor, te damos gracias en este día. Te adoramos y te bendecimos, Dios Todopoderoso. Te damos el honor y la gloria, Señor. Gracias por lo que tú has hecho el día de hoy. Gracias, Señor, por tu fidelidad. Gracias por tu voz. Y en este día, Señor, en esta tarde, Padre, yo te pido que cada enseñanza, cada parte de esta enseñanza haya quedado grabada, sellada y atesorada en el Espíritu. Y que tú obres en cada corazón hoy día. Que tu presencia, Señor, se mueva en cada uno, llevando a un convencimiento que solo lo puede dar tu Espíritu Santo. Que podamos darnos cuenta de qué voz estamos escuchando, a qué maestro estamos escuchando. Que podamos validar contigo si en realidad esa es la persona, esa es la fuente que tú quieres que recibamos. Y si no lo es, Señor, ayúdanos a redireccionar nuestras vidas, a encontrar, Señor, la fuente correcta para que podamos desarrollarnos como lo que tú quieres. Primero discípulos, para que eventualmente podamos llegar a ser maestros de otros. Podamos enseñarle a otros a que también encuentren tu voz. Señor, tú nos das tantos ejemplos a través de tu palabra, de hombres que fueron buenos maestros, pero también de muchos que fueron malos. Y todo ello nos lo dejaste, Señor, como un ejemplo, para que nosotros podamos entender la importancia de esto. Si quizás hemos prestado oídos a una fuente incorrecta, te pedimos que nos perdones. Y aún, Señor, que nos limpie de toda la contaminación que haya podido entrar a nuestra vida. Cada enseñanza que hayamos guardado como algo bueno, pero que en realidad no lo es, Señor, deséchala de nosotros. Si es necesario resetear nuestra vida, Señor, hazlo. Pero lo que anhelamos, Dios, es que nos enseñes la verdad y escuchar tu verdad, Señor. No la verdad de un hombre, no una verdad maquillada o camuflada, sino la verdad que viene desde tu voz. Que
podamos aprender de ti a través de las personas correctas, Señor. Y por eso te pido, Señor, que empieces a abrir los ojos y los oídos de todos los que están aquí hoy escuchando, Señor, para que puedan, Señor, discernir correctamente la fuente que están oyendo, Dios, de la fuente que están recibiendo, Señor. A veces creemos que por escuchar algo durante todo un día que tiene un aparente mensaje bíblico es bueno. Y cuántas veces, Señor, contaminamos nuestro corazón con mentiras que están camufladas. Ayúdanos a discernir, Señor, el engaño del enemigo, que muy sutilmente, Señor, entra a nosotros, pero que nos quiere llevar a la muerte. Ayúdanos a encontrar siempre el camino correcto, un camino que nos lleva a la vida. Que podamos entender, Señor, tu voz, escuchar tu voz, distinguir tu voz, distinguir tu verdad, Señor, de las aparentes verdades que el enemigo quiera mostrar, pero que en el fondo son mentiras. Señor, que este pueblo que tú has hecho congregar hoy día en este lugar sea un pueblo sabio y entendido, Señor, que no tome a la ligera esto, sino que pueda en realidad meditarlo, profundizarlo, entenderlo y aplicarlo. Porque eso es lo que tú quieres, un pueblo sabio y entendido. Te doy gracias por el privilegio tan grande que me concedes de poder hablar en tu nombre, y te pido que de mi boca nunca salga una palabra incorrecta, que de mi boca nunca salga un concepto mío, sino que pueda estar yo siempre alineado a tu voz. Y aun si tú tuvieras que callarme, cállame, Señor, si en algún momento he dado pie a que otra voz que no sea la tuya fluya a través de mí. Y aún te pido perdón si en algún momento haya pasado. Pero mi deseo, Señor, como pastor de esta congregación, es poder traer tu voz a tu pueblo, Señor, como tú quieres, Señor, en la forma que tú quieres. Que no sean mis estrategias, sino que sea tu estrategia y tu propósito. Que no sea mi método, sino que sea el tuyo, Señor. Y que pueda yo mirar lo que tú ves, no lo que mis ojos físicos ven. Ayúdanos como ministerio a cumplir con la comisión que tú nos has entregado. Ayúdanos individualmente a cumplir con el propósito que tú has establecido desde los cielos, para que esa voluntad se establezca en nosotros aquí en la tierra. En el nombre de Jesús. Amén.